¿Qué tal? Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenida Beatriz, bienvenida Gracias, Virginia. muchas gracias, Sebastián. Un gusto realmente y un honor que ustedes participen y en lo personal es una alegría poder compartir este espacio con ustedes dos. Esta es la segunda emisión que hacemos de las jornadas. Hoy abrimos a la tarde y dijimos al abrir que aspirábamos a que estos 14 días que van a abarcar eh, tantos aspectos referentes a Manuel Belgrano no sean solo un acto conmemorativo, sino que sean una ocasión para repensar y repensarnos en tanto que ciudadanos en torno a Belgrano, sí, pero en primera persona. La masonería siempre trató de ser una sociedad de vanguardia y de defender los ideales vanguardistas, los ideales ilustrados, y nos toca a nosotros recordar, sí, naturalmente, pero no estamos tanto acá para recordar cuanto para repensar. Yo quiero aquí mencionar muy brevemente que, bueno, la licenciada Beatriz Martínez, además de ser la presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, es la primera presidenta mujer, si no me equivoco, Beatriz, ¿es correcto? Sí, es así, En exacto. tu segundo mandato. Bueno, lo cual es algo maravilloso que al mismo tiempo habla de algo que nos toca repensar en la actualidad, que son las desigualdades de género que aún persisten y que a veces están naturalizadas, muy a menudo están tan naturalizadas que no podemos verlas. Tengo entendido, me corregirás, Beatriz, si es correcto, que en la Corte Suprema de Mendoza hubo una integrante en 1983 con el regreso de la democracia y, Exacto, sí, una y sola, desde, sí. y desde entonces a esta parte ninguna más. Desde entonces a esta parte ninguna más. En el 2010 se jubiló la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci y recién, ahora en 2020, el gobernador de la provincia ha enviado al Senado el pliego de una candidata mujer que es la doctora Teresa Day. Así es. Bueno, y por último, con respecto a Beatriz, quisiera mencionar algo que me parece maravilloso, que es un proyecto que llevan adelante. Virginia, esto creo que a vos también te va a interesar muchísimo, que se llama Si yo fuera concejal, es así, ¿no? El Sí, título, lo estoy sí. diciendo bien, en el cual llevan a los chicos de la escuela primaria al Consejo Deliberante para que se empapen, digamos, de cómo es el funcionamiento institucional en una especie de simulacro, si no estoy errado, si no corregime. Y la intención es justamente esta, la intención es acercar a los chicos, a los menores, a que se integren a esta noción de ciudadanía responsable, ciudadanía comprometida. Bueno, estas tres cosas quería Excelente mencionar. proyecto, me encanta. Bellísimo, Podríamos bellísimo. generar algunas vinculaciones ahí, ¿no? Bueno, dale. Sí, sí. Bueno, me alegra Buenísimo. mucho que en este momento estén haciendo este contacto. Te supuse que te iba a interesar mucho. Ahora sí, sobre Virginia, bueno, el currículum ya fue leído y va a ser una delicia escucharte, Virginia. Pero bueno, quiero mencionar y agradecerte como directora del Museo Histórico Sarmiento por el espacio que nos has brindado. El año pasado, hasta fines, o sea, hasta febrero, hasta que nos agarró la pandemia, hubo una muestra que se llamó Unión del Plata, Una puertas, puerta a a la una masonería. puerta a la masonería. Y luego tuvimos el gusto que nos invitaras para participar del premio Trayectoria Sarmiento, que es algo interesantísimo. Es un premio que el Museo Histórico Sarmiento entrega a la trayectoria científica. En este caso fue de una mujer mendocina, además, la doctora María Isabel Colombo, Exacto. pero que, si no estoy equivocado, es el CONICET que decide la persona que va a ser distinguida. Es así, y allí tuvimos la Exactamente. ocasión de compartir, bueno, con vos, con el doctor Kornblit en representación del CONICET y bueno, con la doctora María Isabel Colombo, que fue una delicia. Y ya estábamos por hacer otro evento en el Museo Histórico Sarmiento cuando nos agarró esta cuarentena tan especial, que hace que estemos comunicados y nos estemos vinculando, aprendiendo nuevos códigos de lenguaje verbal y no verbal. Y justo hoy hablábamos con Beatriz temprano al teléfono sobre eso,
Por eso estamos todos con el micrófono abierto, porque esta presentación no la estoy haciendo yo solo, la estamos haciendo los tres. Uy, me salió femenino, perdón. La estábamos, como quieran decir, haciendo los tres, porque hay aquí tres instituciones de mucho prestigio y hay dos invitadas que realmente estamos muy agradecidos que estén participando. Dicho esto, te doy la palabra a Beatriz y después volvés ahí, vos a administrar esto. Beatriz. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas las personas con las que estoy aquí a través de esta reunión por Zoom y también a todas las que están escuchando a través de las distintas redes y canales modernos que hemos tenido todos que aprender a usar en esta época. Lo primero que quiero decirles es el agradecimiento enorme por haberme invitado a participar de estas jornadas y también por compartir junto a ustedes y a Virginia, que también estuve mirando el currículum y realmente estoy ansiosa por escuchar su conferencia y aprender seguramente un montón de cosas que no conozco. En realidad, yo estuve buscando acerca también de la palabra conmemorar cuando leía. Si bien coincido con lo que decía Sebastián hace unos minutos, realmente es conmemorar la vida también de una persona extraordinaria como fue Belgrano, y sobre todo creo que este es un digno homenaje que están realizándole hoy aquí sus queridos hermanos masones. Cuando buscaba ahí la palabra y la etimología de esa palabra conmemorar, traían distintas referencias como el hecho de que es hacer memoria, que es hablar de la memoria, de que es traernos al presente por ahí un proceso histórico para poder volver a reencontrar también cuáles son los auténticos valores y las raíces que tenemos en la Argentina y bueno, y en este caso los mendocinos. Yo como presidente del Consejo Deliberante, que funciona en la ciudad de Mendoza, además de legislar, que es lo que hace un concejal, una concejal, también tenemos innumerable cantidad de acciones, pero tenemos el honor, diría yo, de funcionar como custodios también de la Pinacoteca Sanmartiniana. Es decir, en las instalaciones de nuestro Consejo Deliberante se encuentra la muestra permanente del artista Fidel Roy Matons, que cuenta a través de sus pinturas, que son conocidas en toda Latinoamérica, justamente todo lo que fue la gesta libertadora de San Martín. Así que también es importante traerlo a colación, por supuesto esperando que pronto pase este contexto de pandemia, poder también invitarlos a que la conozcan y a poder reunirnos ya personalmente en la ciudad. Por ahí, leyendo y trayendo a colación el tema belgraniano, realmente todos coinciden en que Belgrano fue mucho más que el creador de nuestra bandera. Y realmente creo que todas las personas que de alguna manera hemos leído su biografía o hemos estudiado su vida, creo que nos ilumina de una manera distinta. Cada uno, todos conocemos un común y a cada uno nos impacta de una manera distinta las distintas facetas y aspectos que ha tenido Belgrano. A mí en lo particular hay dos que siempre me han gustado, que siempre me han iluminado, sobre todo en lo que hace al cumplimiento del deber en la función pública. Por un lado, quería rescatar y leer la primera parte de su autobiografía, cuando él hace una afirmación respecto a que nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres, que todos sus trabajos y afanes los han contraído a sí mismos, y ni un solo instante han concedido a los demás. Esa frase siempre me llamó, y más ahora en estos momentos, creo que a todos de la pandemia, a pensar y a reflexionar sobre el legado de San Martín, y sobre todo también que actualmente es un pensamiento que a todos quienes circunstancialmente ocupamos algún lugar en la función pública nos tiene que llamar justamente a la acción.
a la solidaridad, a una unión fraterna entre todos los argentinos, en pos de no bajar los brazos y realmente estar prontos a ayudar a aquellas personas que hoy más necesitan nuestra ayuda, sobre todo los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas que en este momento están atravesando una situación de vulnerabilidad, o aquellas personas que padecen alguna enfermedad y necesitan en este momento que quienes estamos activos o en condiciones de ayudar, lo hagamos con todas nuestras fuerzas. Quiero contarles, en el Consejo Deliberante llevamos una experiencia adelante en esta pandemia, y por ahí, hablando con mis pares concejales y concejalas de la ciudad, nos pusimos a pensar, además de legislar y de brindar el marco jurídico que permita una convivencia sana y equilibrada en la ciudad de Mendoza, qué otras cosas además podíamos hacer, sobre todo con nuestras instalaciones que están ubicadas en el centro de la ciudad de Mendoza. Y nos pusimos en contacto con los médicos del Centro Regional de Hemoterapia de la provincia y decidimos adecuar las instalaciones para que puedan servir para realizar las extracciones de sangre y hacer una intensa colecta de sangre en la ciudad de Mendoza, que por ahí en un momento decíamos, vendrá la gente, se sumarán, no se sumarán, y la realidad es que nos desbordó la cantidad de voluntarios que en medio de una pandemia, donde muchas veces estábamos con el aislamiento y con el miedo a salir y a dónde ir, se acercaron al Consejo a donar más de 150 personas. Por supuesto tuvimos que hacer un montón de días de colecta a lo largo del mes de mayo, junto con los profesionales y los doctores, que eso posibilitó, primero, que el gran logo o eslogan que siempre tienen los médicos del Centro Regional de Hemoterapia, que es que donar sangre es donar vida, y efectivamente pudimos mantener ese flujo de sangre de vida a través de todas las personas que se acercaron pese a la pandemia a realizar su donación y mantener un flujo de sangre segura en la provincia de Mendoza. Eso por ahí como acciones que también nos llaman a esa solidaridad de la que hablaba Belgrano, a ese trabajo desinteresado de las personas que dejaron sus miedos y su seguridad para salir a donar y a contribuir con las personas que hoy si no, no podrían continuar algún tratamiento o con todas las cosas que sus cirugías. Por ahí, esto también es importante traerlo a colación, todas estas tareas, más allá de que yo sea quien detente la presidencia, se hacen en conjunto con todos mis pares, como dije, los concejales o las concejalas pertenecientes de las más diversas fuerzas políticas que se encuentran representadas en las bancas de la ciudad. Y eso también creo que es importante destacarlo, porque no podría hacerse si fuera una sola persona o dos, sino que todos, cada uno, en sus espacios replica y contribuye justamente a esto, que es el objetivo del bien común, y sobre todo a través del sostenimiento de todas las sesiones durante la pandemia, a través de estos medios virtuales, realmente poder sostener también el funcionamiento de los distintos poderes de la República. Recién Sebastián hacía vinculación con lo que es el Poder Judicial, pero bueno, el órgano legislativo en la ciudad de Mendoza y el órgano ejecutivo han funcionado semanalmente, sesionado y tratado de resolver la mayor cantidad de problemas y de brindar un marco jurídico adecuado a este nuevo contexto. Otro de los aspectos, por ahí, cuando hablaba, que les decía que realmente me iluminaban y destacaba de Belgrano, es pensar en su concepto y en su defensa de la educación tan próspera para nuestros días, y que ya él en aquel entonces, él enfatizaba tanto cuando hablaba de la educación como un motor del desarrollo, y hacía referencia a que es la única manera, la única herramienta en que realmente las personas pueden ser dignas de una sociedad bien organizada, ser eslabones útiles para realmente contribuir a un progreso que no es un progreso material, sino realmente un progreso social de todas las personas en la sociedad. Ya en aquel entonces, como bien decían, Belgrano también hablaba de la educación y de la importancia de la instrucción, también de hombres y mujeres por igual.
fue todo un pionero en esa época y en su legado, que hace también, por ahí uno piensa que en estos días estemos aquí también, hombres y mujeres por igual, pudiendo debatir estos temas. Bueno, por ahí, retomando lo que decía Sebastián, respecto a este concurso que llevamos adelante en la ciudad, que este año estamos viendo si lo vamos a hacer virtual o si van a comenzar las clases y podremos tal vez volverlo a tener presencial. Justamente el espíritu de ese concurso, si yo fuera concejal, es educar también a los estudiantes, a los chicos, en lo que son los valores cívicos, en la importancia de juntarse a pensar una idea, estudiar esa idea, diseñarla en equipo inteligentemente y poder volcarla en una mejora hacia toda la sociedad. Lo que hicimos en el 2019, aparte de sumar primarios y secundarios, es meternos también con los secundarios en contexto de encierro. Es decir, los estudiantes que en este momento están cumpliendo alguna pena, tanto en la penitenciaría de Boulogne-sur-Mer y de San Felipe, también los sumamos y fueron ganadores del segundo lugar con unos proyectos excelentes que se pusieron a diseñar que tienen que ver con el medio ambiente en la ciudad. Y eso realmente es por la misma razón, por la que creemos, como lo creyó Belgrano en su momento, lo creemos nosotros también ahora, que es la única herramienta de una verdadera transformación e inclusión social, y que realmente si es inclusión social tiene que incluirnos a todos, hombres, mujeres, y también a aquellas personas que están pagando algún error, pero no por ello están privados del derecho a algo tan importante como la educación, y en este caso como la participación de nuestras instituciones de la democracia. Así que bien, como para terminar, realmente creemos que está a 200 años del fallecimiento de nuestro prócer Belgrano, la integridad que ha tenido como persona y el altruismo que muestra sobre todo al servicio del progreso del país y de la educación como motor del bien común, creo que es lo que verdaderamente nos interpela y nos despierta a ser mejores personas y sobre todo a ser más virtuosa a la condición humana. Así que realmente les quiero volver a agradecer la calidez del llamado de hoy a la mañana, Sebastián, que no por ahí estaba nerviosa, yo no sabía de qué se trataba, y tus palabras realmente fueron un bálsamo, así que muchas gracias. La oportunidad de escuchar a Virginia, que seguramente voy a aprender un montón, y bueno, gracias por este grato momento donde sé que estamos re lejos, pero tenemos la oportunidad de estar muy cerca en el pensamiento. Así que gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Es un gusto haberte escuchado. La masonería se concibe, entre otras cosas, como un centro de unión. Y en lo personal es una cosa hermosa y bella sentir a un funcionario, una funcionaria, en este caso pública, con semejante responsabilidad, con una responsabilidad tan alta, aludir a conceptos como la fraternidad y la tolerancia políticas, en tanto que licenciada política, vos sabés muy bien de lo que estoy hablando. Tolerar no es solo aceptar la existencia del otro, y que hayas usado estas palabras, por ejemplo, para referirte a la oposición, ¿no? El trabajo es un conjunto que se puede hacer incluso con la oposición. Entonces, en tanto que el ideal masónico de centro de unión, también veía la cara de Virginia cuando hablabas de la pinacoteca, así que ya la estoy viendo a Virginia esperando que termine la pandemia para viajar para allá a Mendoza, así que creo que vamos a ir juntos. En ese sentido, con todo gusto los llevo a la pinacoteca. Después, bueno, somos muy famosos por nuestros vinos, así que también los tendré que llevar a conocer alguna bodega y a disfrutar algunos vinos mendocinos. Te estamos grabando, presidenta. Sí, sí. Te estamos grabando. Y quería decir por último que me parece que hay un hilo conductor, y con esto ya le voy a dejar la palabra a Virginia para que haga su disertación, que es el de la educación. El de la educación para la construcción de ciudadanía. Y este es un hilo común entre muchos masones de esos que llamamos próceres. A mí la palabra prócer mucho no me gusta porque me gusta más la parte humana de la cosa, pero bueno, en Sarmiento está claro, ¿no? Sarmiento era un loco de la educación, iba por todos lados revoleando bibliotecas, observatorios, etc. Creó la primera biblioteca popular de Latinoamérica, ¿no? En San Juan. Pero a mí me sorprendió mucho cuando hicimos el homenaje a San Martín el año pasado,
Yo realmente no lo sabía, pero San Martín también. San Martín, mientras iba liberando América, iba llevando libros y fundando bibliotecas en Santiago de Chile y para el norte. Y tiene una frase poderosísima que dice, estas bibliotecas, estos libros, son las armas más potentes que tenemos, son más potentes que nuestras armas, que nuestros fusiles. Lo estaba diciendo nada menos que el general San Martín, es decir, no lo estaba diciendo, no sé, Sarmiento, que podríamos pensar que diría una cosa así. Lo estaba diciendo el más general entre los generales, por decirlo de algún modo. A mí no me gusta pensarlo a Sarmiento como general o a Belgrano como general, etc. Pero quiero decir, hay un hilo conductor que me parece que está muy presente ahora, que es el de la educación, y la educación de los demás, pero de nosotros mismos. Por ejemplo, ahora en este acto estamos aprendiendo a usar estas herramientas. Por allí alguien puso que alguien hable y la licenciada González tomó la palabra y abrió esta cosa, y esto es maravilloso. Es decir, formarnos a nosotros mismos en cada cosa, porque cada cosa cuenta, y hacerlo con este espíritu de altruismo que mencionabas vos y con este espíritu de colaboración. Así que, Beatriz, es un gusto. Te agradezco las palabras sobre la calidez. Vos también sos muy cálida y es muy placentero escucharte. Y ahora sí, vamos a tener el privilegio de escuchar la disertación de la licenciada y amiga Virginia González, directora del Museo Histórico Sarmiento. Muy bien. Bueno, en principio quiero agradecer enormemente a la Gran Logia Argentina, por supuesto a su gran maestre Clavero, pero especialmente a mis dos amigos, Mariano y Sebastián, y además por el obsequio que me llegó hoy de la logia, la medalla de Belgrano, que la verdad les agradezco enormemente que hayan tenido esta deferencia en este año del Bicentenario. Para mí es muy importante los vínculos que hemos establecido entre la logia y el Museo Sarmiento por todas estas vinculaciones, ¿no? Hablando de vinculaciones que se han dado no solo históricamente, ¿no? por la importancia que Sarmiento le dio a la masonería, sino también actualmente. Y esto creo que tiene que ver también con la importancia que le damos hoy a la institución museo, desde lo que es la museología crítica, ¿no? Pero bueno, no me quiero explayar en esto, quiero ir directamente a la disertación, así, si les parece, paso a compartir mi pantalla. Voy lento, ¿eh? Ahí está, ya estamos. Muy rápido fue. Bueno, la idea es hablar entonces de esta vigencia, estas vigencias y vinculaciones de Belgrano desde una perspectiva sarmientina. Y bueno, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué vinculaciones y vigencias? Y yo voy a dedicarme a hablar justamente de la importancia que Sarmiento le da a Belgrano a lo largo de toda su vida, sobre todo a través de su vida pública. Así que, perdón que me tome esta licencia, pero bueno, como directora de la institución me voy a dedicar más que nada a hablar de la figura de Sarmiento en relación con Belgrano. Y justamente, ¿no? Estas vigencias y vinculaciones que Sarmiento establece con Belgrano, tiene que ver con esto que venía hablando Beatriz y que hablabas vos, Sebastián, ¿no? De muchas similitudes que él considera en relación a su figura y a la figura de Belgrano, ¿no? Entonces, por ejemplo, como quiero mostrar, no sé si ahora mi pantalla no pasa, ahí está. Sarmiento, no voy a leer estas citas, simplemente las pongo para ver o mostrarles esta importancia que Sarmiento le da en muchos discursos. Yo voy a poner uno al comienzo de su carrera y otro al final, nada más como ejemplo, donde lo cita y donde habla justamente de esta importancia, ¿no? o la abnegación que tiene Sarmiento hacia la nación, ¿no? Este desinterés a lo material, ¿no? Después de este premio que se le da de 40.000 pesos por la victoria de Tucumán, y que desinteresadamente Belgrano lo divide en 4 para crear estas escuelas, ¿no? Volvemos a esta transversalidad que atraviesa a Sarmiento y a Belgrano respecto de la educación. La importancia que tenía Belgrano y que le daba Belgrano a la educación llega al punto de decidir crear con su propio
premio, digamos, estas 4 escuelas en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Y esto lo dice al principio, ¿no?, de su carrera, y sin embargo, al finalizar su carrera política, ¿no?, en uno de sus últimos libros, Conflicto y Armonía de las Razas en Américas, donde ya su pensamiento positivista está consolidado, vuelve a citarlo en ese mismo libro a Belgrano de la misma manera. Y esto pasa no solo aquí, sino si transitamos las obras completas de Sarmiento, vamos a poder ver las veces que él lo cita, y recién Beatriz hablaba justamente de esta relación que tienen Sarmiento con Belgrano respecto de las mujeres. Ya a fines del siglo XVIII, no XIX, XVIII, Belgrano está hablando sobre la necesidad de poder instruir a las mujeres e insertarlas, ¿no? Sobre todo, él se estaba preocupando por la prostitución, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Pareciera que estuviéramos hablando de un colega actual, y sin embargo estamos hablando de un personaje de fines del siglo XVIII, ¿no? Y esto Sarmiento lo ve muy claramente y comparte un montón de cosas del pensamiento de Belgrano. Y entonces se me ocurrió hablar de todas estas palabras que Sarmiento con las que identifica a Belgrano, ¿no? A lo largo de todos sus discursos, incluso hoy yo voy a hablar de este discurso que Sarmiento pronuncia durante la inauguración de la estatua ecuestre de Belgrano que está en la Plaza de Mayo, ¿no? Pero bueno, estas palabras que lo van a llevar a él a pensar a Belgrano, digo, en un prócer, y esto es muy particular, ¿no? Porque la construcción del prócer en América Latina, ¿no?, en estas naciones que vienen de esta, digamos, independencia o estas gestas independentistas, estos próceres que tienen figuras bastante controversiales, ¿no?, desde el punto de vista de la autora Natalia Nefren, que justamente ella lo que plantea es, si bien la autoridad del rey, ¿no?, está mancillada ya en la época de principios del siglo XIX, esta autoridad que se daba a través de una imagen, ¿no? Yo lamentablemente por esta deformación profesional lo asocio todo a lo que es la... Ya vas a decir algo, Sebastián, ¿puede ser? No, pero digo, estas vinculaciones las hago a través del arte porque, bueno, es una de mis materias, digamos, ¿no? Entonces me interesa justamente poder plantearlo. Pero digo, la imagen del rey, cuando el poder del rey está en juego, empieza a virar, ¿no? Esta impronta de absoluta solemnidad, de algo inalcanzable, empieza a virar. Justamente Gil de Castro, ¿no?, va a ser este artista que reproduce muchísimo la imagen de Fernando VII, va a darle esta humanidad al rey para tratar de ayudar a la permanencia de ese poder. Pero bueno, finalmente cuando el poder del rey es definitivamente desestimado, surge una nueva imagen de poder, que es una imagen absolutamente abstracta, ¿no? Pensemos en la bandera, en el escudo, que es algo que no se discute. Sin embargo, la imagen del prócer, como decías vos recién, ¿no?, del héroe, y esto yo lo planteo desde la cercanía con la deidad, ¿no? El héroe era algo intachable, ¿no? Algo, y acá vuelvo, ¿no?, ya me estaba yendo por las ramas, como me suele pasar, vuelvo a lo que planteaba con Sarmiento y Belgrano. Esta, digamos, cercanía a la deidad que se le da a estos héroes de las gestas independentistas, Sarmiento lo que plantea con Belgrano es que justamente no tiene, podemos decir, el brillo que tenía San Martín, por ejemplo. Y, por supuesto, la abnegación es una de las condiciones que hacen que este hombre sea tan especial para él, ¿no? Y palabras y verbos como el desinterés, ¿no? Y esto tiene que ver también con este premio que se le da a Belgrano y directamente lo desestima, y esta paternalidad. De hecho, Sarmiento, y yo hablo de paternalismo desde el hoy, ¿no? El paternalismo del prócer, padre de la patria,
y hoy estamos hablando del hombre, ¿no? Con cierta virilidad, porque digo, cuando hablamos de la nación es una mujer muy sensual, de ropas similar a lo que son las mujeres griegas y romanas, y sin embargo el hombre, no te rías Sebastián, sin embargo el hombre es un hombre con traje militar, donde demuestra su poderío y su virilidad, y esto tiene que ver también con esta idea paternalista, ¿no? De esta construcción, digamos, de la historia. Esa humildad que es, por supuesto, particular, y palabras que, bueno, ya van a ver que son asociables a, por supuesto, a Belgrano. Pero hay algo muy interesante acá. Sarmiento compara a Belgrano con Benjamín Franklin. Y esto es muy interesante, porque Belgrano se siente muy similar a Benjamín Franklin, ¿no? Él, cuando traduce el texto de la vida de Franklin, era muy joven y empieza a pensar que sus orígenes son iguales, ¿no? Vienen de una familia muy humilde, con una multiplicidad de hermanos, ¿no? Franklin había tenido 16 hermanos, con dos madres muy abnegadas y religiosas, y que habían hecho eran autodidactas, ¿no? Y que, por ejemplo, Franklin llegó a ser doctor honoris causa, igual que Sarmiento, entonces había muchas similitudes. Por tanto, esta similitud de Franklin que Sarmiento le da, ¿no?, a Belgrano, de alguna manera habla de un reflejo, ¿no? Sarmiento entonces se refleja también en Belgrano. Entonces acá todas estas palabras en realidad no solo describen a este prócer que quiere intronizar, ¿no?, esta permanencia, ¿no?, inmortalidad de la que habla Sarmiento, sino también él está buscando esa inmortalidad en algún punto. Interrumpime cuando quieras, Sebas. Y entonces acá es muy interesante lo que dice... Perdón. Sí, No, dime porque tú. estaba muteado. ¿De verdad me lo decís? Sí, claro, sí. Me encanta cuando me interrumpís. ¿Está bien? Abrámosle entonces el micrófono también a Beatriz Sí, y te Beatriz, por favor, por favor. por favor. La idea es generar debate, ¿no? Porque si bien, digo, estoy poniendo acá en escena un montón de textos y demás, es finalmente mi idea consumada de lo que pienso de Sarmiento en relación con Belgrano, ¿no? Así que bueno, es discutible todo. Pero esto es lo que les decía recién, ¿no? Esta cita que él publica en el Diario Nacional en el 59 respecto de Belgrano, y discúlpenme, pero la leo porque es súper interesante y nos va a ayudar a sacar un montón de ideas de acá, ¿no? El general Belgrano es una figura histórica que no sucede por sus apariencias, no seduce por sus apariencias, ni brillo como genio de la guerra, como San Martín, esto que les decía recién, ni dejó rastros imperecederos en instituciones fundamentales como Rivadavia. Belgrano apareció en la escena política sin ostentación y desaparece de ella sin que nadie lo eche de menos. Digo, él está tratando de construir este prócer que les decía yo, ¿no? No estamos hablando de la intronización en el mármol, que eso también es otro tema importantísimo, ¿no? Los héroes son construidos en el mármol. Esto también vamos a ver un poco el tema de la estatua de Sarmiento, es de bronce, ¿no? Pero la idea es la similitud con Grecia, con Roma, con estas deidades, ¿no?, con estas personalidades súper importantes. Y aquí Sarmiento, creo que en esta necesidad de mostrarlo no tan inalcanzable, es esto que les decía recién de la importancia que él le da a la relación y a la cercanía que él siente con este prócer, o este personaje, o este hombre, como quieras decirle, Sebas. Pero bueno, entonces, acá hay teóricos muy interesantes que hablan sobre qué está pasando en este momento con la escultura en el siglo XIX, ¿no?, luego de estas gestas independentistas y esta construcción de una ciudad moderna en el sentido, ¿no?, francés, digo, ¿no?, en el sentido haussmanniano, podemos decir, ¿no? Todas estas ciudades lo que están intentando es construirse a través de avenidas,
palacios, plazas y, por supuesto, monumentos. Las ciudades latinoamericanas, esto no es un fenómeno aislado, ¿no? En Buenos Aires, las ciudades latinoamericanas están conformando esta memoria de los próceres, esta monumentalidad y esta inmortalidad de la que habla Sarmiento cuando se refiere a Belgrano, a través de la construcción de estos monumentos que, si bien, como la autora McLuff dice que va a ser una figura controversial, es cierto que se necesita generar estas figuras, como en este caso es la figura de Belgrano. De hecho, Sarmiento hace una cita, bueno, sabemos que Sarmiento es muy controversial, ¿no? en todos sus postulados, y por supuesto, si bien yo admiro la figura de Sarmiento por todo lo que ha generado, es un hombre con el que me peleo realmente. Por momentos me enojo con él. Digo, esta importancia que vos decías, ¿no? Cuando habla en la universidad respecto de la falta de mujeres, cuando está en Chile, al comienzo de su carrera, ¿no? Como escritor y como periodista, él escribe y publica para las mujeres, y los hombres se enojan, porque bueno, justamente la sociedad chilena era una sociedad paternalista, digámoslo así, y por supuesto se enojan, ¿no? Con estas publicaciones para las mujeres. Entonces Sarmiento, en una de las publicaciones, dice, no se preocupen, igual las mujeres no entienden realmente lo que están leyendo. Digo, Sarmiento, sus exposiciones van a ser controversiales a lo largo de toda su vida. De hecho, pensemos ahora en el caso de la federalización de Buenos Aires, por ejemplo. Sarmiento, a lo largo de su vida, tiene 5 posiciones distintas respecto de si Buenos Aires debía ser o no la capital de la República Argentina. Pensemos en Argirópolis, por ejemplo, ¿no? En la década del 50. Él termina, por supuesto, su carrera política diciendo que Buenos Aires fue y será la capital de la República Argentina. Eso lo dice en un documento inédito que tenemos expuesto en el museo desde el año pasado, en una sección del museo donde hablamos sobre Sarmiento y el urbanismo, ¿no? Pero digo, a lo largo de su vida él va a tener estos encontronazos con él mismo, pero digo, a esto me quería referir. Él está hablando en este momento de que Belgrano, ¿no? Esta intronización de este prócer es importante porque él, con la victoria, en este caso se está conmemorando la victoria de Tucumán, ¿no es cierto? El 24 de septiembre de 1812. Él dice, él nos sacó de la nada colonial. Y caramba, él está hablando, la nada para él es esta dicotomía que establece a lo largo de toda su vida, ¿no? La civilización y la barbarie. Entonces, la nada es la barbarie, es la no civilización, ¿no? La no modernización, la no educación, digamos, la pereza absoluta. Y lo lleva, por supuesto, a extremos como, digo, en este momento se está discutiendo, nosotros lo planteo desde el punto de vista de Noé Gittrick, ¿no? Nosotros nos estamos estableciendo como el nosotros frente a la otredad, pero en una fusión de locales y europeos, ¿no? Esto es lo que plantea Gittrick. Y estamos tratando de construir una nación con particularidades, y ahora cito a Romero, ¿no? Estas particularidades, ¿no? Los santiagueños, los santafesinos, los sanjuaninos, que no se identificaban con una nación. Entonces, para poder conformar esta nación, era necesario establecer este panteón de próceres, ¿no? Estos hombres padres de la patria, ¿no? Como es el caso de Belgrano, que van a darnos una identidad. Y esto se va a dar no solo a través de la conformación de los próceres, sino también a través de la educación. La educación es fundamental para poder identificarnos como una unidad, ¿no? Y para poder establecer las bases de lo que somos hoy. Entonces, respecto de este monumento, por supuesto, como todos los monumentos en Latinoamérica, en este periodo, se va a dar a través de un proyecto. Este proyecto se hace a partir de una comisión. En principio se establece una comisión de 2 militares,
Pensemos en la época, ¿no? Estamos hablando de 1870, la primera comisión se establece en el 69, estamos atravesando la guerra contra el Paraguay. O sea, de hecho, en el 69, Sarmiento, en Córdoba, inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba y en su discurso dice, se dice que es anticipado o superfluo inaugurar un observatorio, ¿no?, con un erario recargado y exhausto. Bueno, yo digo que no, y establece su discurso, no voy a decirlo porque no me lo acuerdo, pero bueno. Digo, él está tratando de modernizar, de generar estos adelantos modernos, pero sabe que tiene problemas graves con el erario. De hecho, le escribe una carta a Gould, quien será después el director del Observatorio Astronómico, y le dice, está todo muy lento porque nos falta dinero para construir, ¿no?, para poner esos ladrillos sobre el observatorio. Esa carta está expuesta, así que cuando vayan al museo la pueden ver en una de las salas, que va a ser pronto. Sí. Es verdad que puedo interrumpir, ¿no? Sí, es verdad que puedes interrumpir. Depende de qué vas a decir. No, lo de Gould ya lo voy a decir después porque lo voy a comentar porque lo hiciste a propósito. Pero quería hacer una más con respecto a Sarmiento y el erario. Hay una histórica famosísima, un debate en el Congreso de la Nación en torno al presupuesto para los ferrocarriles. Eso ustedes lo deben conocer muy bien. En el que Sarmiento presenta un presupuesto que era una cosa infernal, no sé si era como un PBI entero, y toda la Cámara de Diputados se empiezan a reír a carcajadas, como diciendo, más loco, ¿no?, Sarmiento. Y está en las actas, ¿no?, del Congreso. Sarmiento dice, muy parecido a lo que voy a decir ahora, pido por favor a los taquígrafos, o pido por favor a los secretarios, que conste en actas la hilaridad de los señores diputados para que la posteridad sepa la estupidez con la que tuve que lidiar. Bueno, estas cosas, era realmente un genio, verdaderamente. ¿Ves? Estas cosas que nosotros podemos hacer ahora, estas interferencias que generaba saliéndose de la solemnidad, porque también esto tiene que ver con la capacidad que él tenía de observarse a sí mismo y de reírse de sí mismo. Y este epíteto que vos acabas de nombrar, ¿no?, de decirle el loco, se lo gana en la época de Rosas y lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Era un hombre súper irascible. De hecho, eso se nota justamente porque cada vez que se enojaba renunciaba a los cargos públicos que tenía, ¿no? Era algo parecido, pasó por ahí, ¿no?, en su grupo de amigos. No lo vamos a decir, ¿no? Pero bueno, era un hombre súper enojado y defendía sus ideales a capa y espada, digamos, ¿no? Y está muy bien que lo defienda en el Congreso, yo lo apoyo, absolutamente. Nos dimos cuenta cuando estuvimos ahí en el Museo Histórico, doy fe que en tanto que sarmientino sos completamente irascible. Eso es verdad. Para nada, no sé a qué te estás refiriendo. Bueno, entonces, más allá de todo esto que estaba contando de que el erario, por supuesto, estaba exhausto, y que se conforma, en realidad la primera comisión que se conforma es en el año anterior, en el 69, pero esto no pasa solo acá, en Latinoamérica hay varios ejemplos respecto de la conformación de comisiones a partir de un grupo de políticos que realmente, digamos la verdad, poco tenían de conocimientos artísticos, ¿no? Entonces, lo que buscaban era esta idealización a partir de un concepto clásico, ¿no?, asociado claramente a lo que era Grecia, el ideal de los héroes de Grecia y romanos y griegos, y estas comisiones lo que hacían era establecer unas bases para algún concurso, y ese concurso se presentaba para que algún artista, un escultor generalmente europeo, ¿no?, en este caso va a ser francés en esta escultura, pero europeo, español, francés e italiano, presentaban este concurso y quien ganaba, luego se le pagaba este dinero. En el caso de esta escultura estamos hablando de 60.000 francos que costó esta escultura. Esto lo dice el autor Bilbao en el año 1902,
y muchos autores posteriores lo han tomado a él, citándolo todo el tiempo. Lamento que no haya una comparación de la moneda en ese momento para poder hacerles y acercarles cuánto sería realmente. Pero lo interesante es que esta primera comisión que se conforma en el año 1969 fueron 2 militares, y esto me encanta porque Bilbao dice estos 2 militares, ¿no? Eran José María Alviño y Pedro Calderón, y que misteriosamente se mueren. Entonces, en enero del año siguiente deben conformar otra comisión, y en esa comisión estaba Bartolomé Mitre, por supuesto, Enrique Martínez y otra persona que no es Guerrico, sino que es Félix Pico, que muy rápidamente renuncia, y lo nombran entonces a José de Guerrico. Como el erario estaba absolutamente exhausto, lo que hacen es llamar a colecta pública. Y la colecta realmente, ¿no?, por esta necesidad que se tenía, ¿no?, de la instauración de los próceres, igual pensemos que Buenos Aires específicamente tenía pocos monumentos de próceres a esta época. Estamos hablando del 70, este monumento se instaura en el 73, Buenos Aires todavía no era la capital, los grandes movimientos en la capital se van a hacer a partir del 80, entonces todavía no están pasando. Si bien les traje esta foto, que por supuesto claramente no es del siglo XIX, es una foto que saqué de la AGN, pero para que tengan una idea, ¿no? Entonces, esta construcción de la escultura primero había sido San Martín en el Retiro, ahora viene esta, al que le corresponde inaugurar la Sarmiento, después va a venir la de San Martín, ¿no? El mausoleo de San Martín, que ustedes saben más que yo sobre ese episodio. Esa sí es en mármol, ¿ven? Pero esto es en el año 80, ahí ya se está generando un movimiento muy fuerte respecto de la construcción de estos monumentos. ¿Quiénes van a ser los escultores entonces? El que va a ganar el concurso es este francés, Albert Ernest Carrier-Belleuse, que es un francés que ha tenido muchas condecoraciones, que es reconocido por Napoleón III, era un protegido de Napoleón III, hizo varias esculturas en Latinoamérica, no solo esta, sino también justamente el mausoleo de San Martín y también el monumento a O'Higgins. Ahora igual les voy a pasar algunas imágenes. Y Belleuse, lo interesante de Carrier-Belleuse es que fue el maestro de Rodin, justamente este escultor que vendió de manera muy costosa, muy caro, a Buenos Aires muchísimas esculturas. Así que para nosotros hay un vínculo, ¿verdad?, con este escultor. Pero, ¿qué hace Carrier-Belleuse? Le designa el caballo a otro artista, a un artista animalista que es Manuel Santa Coloma. Manuel Santa Coloma, si bien es el hijo del primer cónsul en Europa, no nació acá, nació en Burdeos, entonces poco sabía realmente de la realidad latinoamericana y de Buenos Aires específicamente, y además poco sabía de los caballos criollos, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ahí yo les hice algunas analogías de algunas imágenes que uno, estando encerrado, no tiene muchas herramientas, ¿no? Así que simplemente para ilustrar, les armé algunas imágenes para poder pensar juntos, digamos, ¿no? Bueno, esta es la escultura que hace Belleuse en el 80, en el mausoleo de San Martín. Sabemos que San Martín, si bien muere en el 50, Avellaneda en el 76, empieza las tratativas para traerlo a Buenos Aires y logran traerlo en el 80, y por supuesto la curia dice no va a ir justamente, va a ir a un costado, y se hace este mausoleo a un costado de la catedral con estas, ahora recién hablábamos, ¿no?, de la imagen de la República y la Nación a través de la figura femenina, estas 3 figuras de los países que San Martín libera, y acá tenemos el nombre del escultor. Que esta sí es en bronce. La mayoría de las esculturas, en mármol. La mayoría de las esculturas de estos escultores son hechas en bronce, porque había varias
digamos, factores que influyen en este proceso. Primero, el costo. Segundo, la posibilidad de mayor maleabilidad. Y por otro lado, el tema de la fundición, ¿no? El peso, ¿no? Es mucho menos pesado el bronce hueco que el mármol. Y acá lo que está pasando, digo, en Latinoamérica no se construyen aquí estas esculturas en bronce, primero y principal porque no había fundiciones acá. Así que muchos artistas que produjeron obra tridimensional, digo, esculturas, quedaron en la escultura en yeso, por esta imposibilidad a veces económica de poder enviar el molde para que se haga la escultura finalmente en bronce. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Les decía recién, que pasó exactamente lo mismo. Se conforma una comisión, se llama concurso y vuelve a ganar Carriero de Leus, la escultura de O'Higgins en Chile, el Libertador de Chile, y podemos ver la diferencia entre la escultura de O'Higgins y la escultura de Belgrano. Acá solo les traje una parte porque hay un tema muy interesante. Bilbao plantea que como fue hecho por dos escultores distintos, el prócer y el caballo termina siendo petizo. Eso es lo que dice Bilbao. Entonces, si hablamos de proporciones, yo les traje acá la imagen de la escultura de Belgrano y la imagen de un caballo criollo. Digo, las proporciones realmente sí, es cierto, era un poco petizo, digamos. Pero no sé si el caballo o Belgrano en este caso. Tengo que decir algo en defensa de los caballos o de Belgrano o de quien sea. Habría que comparar la imagen del escultor con Balzac, porque no sé si que son idénticos. ¿Viste? Son iguales. Bueno, pero también es toda una estereotipación, ¿no? Todos los franceses de la época se parecían. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, pero digo, la comparación de estas figuras también hace, ¿no?, la apreciación de este historiador que plantea este problema. Y acá interesantísima la imagen, ¿no?, que Santa Coloma hace de este caballo, por supuesto. También lo estamos pensando como la escultura de una persona que va a estar cercana a la deidad. Entonces, por supuesto, no podía ser un caballo como el que vemos acá, ¿no? Un caballo criollo como el que estamos viendo acá. Tenía que ser algo cercano a la deidad. Por eso también esta relación tan cercana que el escultor hace de un caballo griego, por ejemplo, ¿no? Digamos, un caballo que tiene relación directa con los caballos del Áuriga. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Se establece este decreto. Sarmiento lo que hace es emitir un decreto. Lo interesantísimo de este decreto es que, el primero y principal, establecen el 24 de septiembre como feriado nacional. Que esto después, bueno, a partir del año 38 cambia la fecha, va a pasar a ser el 20 de junio, y a partir del 57 ya no se festeja en la escultura de Belgrano en Plaza de Mayo, sino que va a pasar a la zona de Rosario. Estos festejos que Sarmiento establece en este decreto, él dice, ¿no? Va a tener, creo que tenía imágenes de esto. Se va a conformar, ¿no? El Poder Ejecutivo va a estar en la Casa de Gobierno a las 2 de la tarde, y de ahí van a acercarse a la plaza para proceder a la inauguración. En ese decreto se llama a todos, digamos, tenían que estar presentes las autoridades militares, las autoridades civiles, las autoridades religiosas, veteranos, e incluso colegios. Había muchísima gente, estamos hablando de más de 25.000 personas que son parte de este acto. Por supuesto, primero habla Sarmiento, de un discurso muy extenso del que ahora vamos a hablar un poco. Luego habla Mitre, y el maestro de ceremonias, por supuesto, fue Gervasio Posadas. Bien, cuando se instaura esta escultura, que no se ve bien en esta foto, por eso les hice algunas veñas para verlo bien, no se coloca donde está actualmente, sino que se
se coloca mucho más cerca de lo que sería hoy el Banco Nación y no tenía la misma orientación. La cola del caballo miraba a la Casa Rosada, digamos. Entonces, pensemos dónde estamos. Esto sería la Recoba, ¿no? Que después fue demolida. Esto sería, ¿no?, esta zona en general, ¿no? La catedral, por aquí está el cabildo, atrás de la pirámide, y de este lado tenemos lo que es la Casa Rosada. Acá les hice bueno, esto sería donde se mueve, más o menos por esta zona, la escultura. Esto, digamos, se instaura, se coloca allí en el año 1873 y pocos años después, en el 85, es movido. Acá es la misma imagen, pero para que la puedan ver un poco más de cerca. Cuando se mueve la escultura, se trae otra base de granito de Génova, se la modifica, digamos, ¿no? Y además, por supuesto, se cambia la orientación. No sé si se puede ver bien ahí, como estoy yo acá en la pantalla abajo, no sé si Sí, lo sí, ven sí, bien. se ve perfecto. Perfecto. Y acá se puede ver cómo cambia la orientación. Digo, acá, ¿ven mi cursor del mouse? Sí, Sí. sí, sí. Perfecto. Acá estaba la Recoba, que fue demolida en el 84. Sabemos que no es el 89 todavía, por esta foto digo, porque todavía están estos 3 arcos del Cabildo que se demuelen en el 89, junto con la torre. Y todavía está una de las fuentes de la fábrica de Ugaldosne, que ahora están en la 9 de julio las dos. Así que todavía no pasó Taís por acá, ¿no? Todavía no termina de ser una plaza moderna. Esto va a ir pasando poco a poco, ¿no? La apertura aquí de la Avenida de Mayo, ¿no?, que va a generar este diálogo entre la Casa de Gobierno y el Congreso, que tiene que ver con este proyecto, ¿no?, de modernización de la ciudad, de avenida, ¿no?, apertura de avenidas, no solo esta, sino la Diagonal Sur de este lado, que se lleva puesto los otros 3 arcos del Cabildo de este lado. Esta modernización, digamos, esto es el comienzo de este proceso, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasa con el discurso? Bueno, en este caso, Sarmiento, una de las primeras frases que plantea Sarmiento en su discurso... ¡Ay! Se me fue, lo siento. Vuelvo para atrás. Perdón, perdón. El discurso. Sigo bailando, sigo bailando. Vamos, No, es que tengo me molesta ponela el al zócalo costado, la estás nuestro. Sí, sí, rockeando. vengo de acá para allá con el zócalo. La Bien. estás rockeando pero ahí va. Sí. Bien, Sarmiento en uno de los primeros párrafos dice: nosotros, venidos a participar de las bendiciones de la civilización, repetimos lo que Grecia y Roma hacían para perpetuar la memoria de sus héroes, sus padres y sus grandes ciudadanos. Creo que acá queda absolutamente claro que la idea de civilidad en Sarmiento parte, o sea, es fundante la idea de la construcción de un prócer para poder hablar de estas bases de las que estábamos hablando antes, ¿no?, de esta nada que él plantea antes de Belgrano. Y por supuesto, él en este caso habla de esta bandera, bueno, ahora tendríamos que ir para atrás, pero incluso plantea la importancia de la bandera que el escultor impone en esta escultura, esta bandera que flamea por primera vez, ¿no?, en esta batalla de Tucumán, y que para él es muy importante porque es una bandera que construye Belgrano, y acá lo dice claramente, no a partir de elementos, digamos, bélicos, ¿no?, o desafiantes, como pueden ser un lobo, un águila, etcétera, sino a través de un sol naciente, ¿no? Habla del gorro frigio, habla de las manos entrelazadas, ¿no? Esta idea de que que Belgrano lo que está haciendo en este momento es construir una nación desde bases sólidas, no desde la insolencia o el enfrentamiento. Por eso es importantísimo esto que dice, ¿no? La bandera cumplió ya la promesa que el signo ideográfico de nuestras armas expresa. Las naciones hijas de la guerra levantaron por insignias para anunciar a los otros pueblos
lobos y águilas carniceras, leones, grifos y leopardos. Y por supuesto después sigue hablando de esta insignia que crea Belgrano. Y acá vuelvo a lo que decía Magluf, ¿no? De la importancia o la controversia que se generan con estos próceres, y sin embargo Sarmiento está obsesionado con mostrar la humildad de Belgrano, y creo que en esa búsqueda, por lo menos en esta escultura, no sé si lo logra del todo, ¿no? Porque de humildad no tiene nada justamente la escultura, pero bueno, la idea es poder conformar una figura que va a ser parte de este panteón, de esta deidad, ¿no?, que plantea Sarmiento con respecto a Belgrano. Y por supuesto su discurso va a estar minado de muchas otras cosas, va a hablar también del enfrentamiento con Urquiza, va a hablar también de la Guerra del Paraguay, ¿no?, y agradece a todos aquellos que estuvieron presentes y que dieron su vida. Él no va a escapar, digamos, este discurso, como todos los discursos de Sarmiento, es una fotografía de lo que está viviendo, los enfrentamientos que siente, ¿no?, las controversias que plantea, y que, bueno, que él realmente cuando escribe deja desnudo todo su pensamiento. ¿Puedo decir algo? Dilo. Ah, pero me sacaste lo que quería Ah, decir. no, vuelvo. Gracias. Porque ahí en el texto bellísimo de lobos, águilas carniceras, los grifos y los leopardos, contrapuesto a la idea del sol, ¿no? Sol como fuente de razón, hay una intertextualidad casi evidente al canto 1 de la Divina Comedia. Quería mencionar solo eso, donde Dante, cuando empieza el camino del ascenso, se le aparecen queste tres bestie, ¿no? Las tres bestias, que son un lobo, digamos, un leopardo, y bueno, después las águilas carniceras aparecerán en otro lugar, que le impiden hacer el ascenso hacia donde llegaban los rayos del sol, ¿no es cierto? Bueno, estas relaciones que Sarmiento hace con la amplia literatura que ha leído se nota a lo largo de todos sus textos. La asociación es muy fácil, ¿no? Respecto a esto. Bien. Entonces, yo quería mostrar, digo, como para ir cerrando esta idea que estaba planteando, digamos, el primer festejo que se da en el 24 de septiembre del año 1873 tiene 25.000 personas. Yo traje dos imágenes que van a hablar de las diferencias, ¿no? Simplemente, sin politizar ni nada por el estilo, simplemente para hablar de lo que es la figura digamos, el héroe en un determinado momento de la historia, y cómo me escucho con eco. Bueno, cómo va a ir virando a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, hoy es absolutamente discutido por muchos autores estas figuras que se le han dado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX inclusive. Acá lo podemos ver en esta imagen de 1955, donde todavía se festeja como feriado nacional el 24 de septiembre. Como les dije, perdón, no el 24 de septiembre, acá ya se cambia, porque en el 38 cambia la fecha, que se sigue festejando en Plaza de Mayo. Como les dije antes, en el año 38 Ortiz cambia la fecha del 24 de septiembre al 20 de junio. Y en el 55 todavía los festejos siguen siendo en derredor de esta figura, para cambiar en el 57 a la zona de Rosario. Pero miren esto, ¿no? Esto pasa en el 55 en torno a la figura de Sarmiento, de Belgrano, que es central en el festejo. Y los virajes, ¿no? Que se han dado en el 2015, si bien este es un día del 20 de junio, el festejo del Día de la Bandera, sin embargo, pensemos que la imagen de Belgrano está por acá, ¿no? Un poquito más acá atrás, fuera de la foto, digamos. El centro de la imagen, el centro del festejo, no es justamente por quien se hizo este día, ¿no? No estamos hablando en el festejo queda perdido, por supuesto, esta escultura que fue central en muchos otros festejos a lo largo de la historia.
digo, cómo van virando, ¿no?, los conceptos respecto de la nacionalidad, ¿no?, la civilidad, el poder popular y demás, bueno, va cambiando y virando dependiendo de la época. Por supuesto, sin politizar, ¿no? No me interesa politizar, simplemente quiero hablar del tema simbólico, ¿no?, más que nada. Esa es la idea. Y como entes simbólicos, ¿no?, como plantea Cassirer, en esta, digamos, estamos metidos en este entramado, ¿no?, de mito, lenguaje, historia, arte, que conforman, la verdad, que una complejidad de estos elementos culturales. Bueno, así que muchísimas gracias, bueno, espero que les haya interesado, y bueno, acá estoy, para seguir hablando. Gracias, querida, tendrías que dejar de compartir. Ah, sí, no quiero. ¿No querés? Gracias. Beatriz, ¿querés decir algo? Yo tengo un montón de cosas para decir, pero tenés la palabra vos, Beatriz, primero. Realmente agradecerte, Virginia, porque he aprendido muchísimo, muchísimo, sobre todo a ver la historia a través de tus palabras y de tu mirada, que realmente me ha resultado exquisita. Por ahí lo que más retomé y que me trajo a la cabeza mientras vos hablabas al principio, sobre todo el tema de la educación como fundamental para poder identificar a los pueblos. Y se me vino a la mente justo que en estos días estamos a pocos días de un nuevo aniversario de la reforma universitaria. Y cómo a nosotros la educación pública universitaria realmente nos identifica y ha sido desde Córdoba a la Argentina el bastión a toda América Latina para realmente poder brindarle a la sociedad algo tan importante como una instrucción universitaria. Entonces, bueno, se me vino a la cabeza ese paralelismo y eso justamente que vos decías cómo van virando ciertamente los conceptos a lo largo de la historia y cómo hay otros que también la historia, las generaciones y todas las muchas personas seguimos sosteniendo y reivindicando a pesar de los años. Así que bueno, eso es lo que Vos estaba sabés que pensando. hay algo que no dije, justamente en el discurso él habla de la importancia de que Belgrano haya creado escuelas científicas. Eso es fundamental, ¿no? Donde cuando Belgrano está pensando en crear y en educar, cuando todavía en Charcas, en Córdoba, no están constituidas de esta manera las universidades, ¿no? O sea, Belgrano sigue peleando desde muy temprano con esta idea, y bueno, Sarmiento la continúa, por supuesto, y de hecho Sarmiento, a diferencia de Belgrano, ¿no?, porque Belgrano tuvo la posibilidad, por su origen, de poder ir a estudiar a Europa, por ejemplo, y esto le posibilitó, tener otros horizontes. En el caso de Sarmiento, por el contrario, ¿no?, al igual que pasó con Franklin, era autodidacta. Él quiso ingresar a la Universidad de Buenos Aires y fue rechazado. Hubo una beca ahí, pero no lo terminan de aceptar. Y finalmente, la opinión pública se mofa muchísimo de él, porque termina siendo doctor honoris causa por la Universidad de Michigan. Y es algo por lo que se le han reído muchísimo a él. De hecho, la prensa periódica, la prensa satírica que se alimentaba muchísimo de él, esto lo tomaba muchísimo todo el tiempo, ¿no?, en sus gráficos. Así que bueno, yo también considero que es fundamental, y esta idea que él la lleva al extremo, ¿no?, la idea de civilidad, la educación es fundante. La educación, como decías vos, Sebastián, la conformación de bibliotecas, él crea esta red de bibliotecas populares, es increíble, ¿no? Igual que Franklin. Igual que Franklin, exactamente. Y el interés por la ciencia y por la astronomía y por la ciencia aplicada, por lo que se llama la ciencia básica, igual que Franklin. Yo espero que Beatriz termine para decir lo que quiero decir. Ay, perdón, que te interrumpí, Beatriz. Ese era el aporte de seguir, Seba. Bueno, nos intercambiamos entonces. No voy a agarrar esa pelota picando que me dejaste de Gould. Pero qué Gould, cosa. el primer director del Observatorio Astronómico de Córdoba, también hermano masón, con un discurso bellísimo, porque tuvimos ocasión de hablar de eso en el Museo Histórico Sarmiento, nada menos que con el doctor Kornblit.
subrayar una cosa de aquellos que se mofaban de Sarmiento, ¿no? Sarmiento da un discurso, que esto lo citó el doctor Convery aquella vez en el museo, da un discurso sobre Darwin y sobre la teoría de la evolución el mismo año en el que Darwin fallece. Es En la decir, Facultad de Medicina, así exactamente. es. Es decir, muchas décadas antes de que mucha parte de la comunidad científica empezara a considerar la teoría de Darwin y siglos antes de que el resto de la sociedad terminara por aceptarla y todavía aún hoy tenemos gente que la pone en disputa, por solo poner un ejemplo. Pero hay algo muy bello que mencionaste, que es esto de la conformación, la construcción de una identidad, de un nosotros. Y ahí también hay un nexo común entre Belgrano y Sarmiento, pero bueno, yo también, a mí es como que Sarmiento me llama por alguna razón, digamos, la disputa Sarmiento con Bello, ¿no? Sobre cómo se tiene que hablar el español. Que Porque la Sarmiento pierde Sarmiento. en ese momento la pierde, pero después la va a ganar con Borges, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque Sarmiento le gustaba putear y cuando quería decir carajo decía carajo y cuando quería escribir con X escribía con X y cuando quería escribir con Y, con I latina, donde iba Y latina, decía porque se me cante, porque es más simple, había toda una idea detrás que se conecta también con Mitre, que cuando traduce la Divina Comedia, hay que tener en cuenta el presidente de la República que traduce la Divina Comedia y bien. Y no Sí, solo eso, sí. sino que además hace una introducción que es toda una reflexión en torno al concepto de traducción. Y acá tan importante esto, la palabra, el valor de la palabra, de situarnos allí donde nos estamos apropiando de nuestra propia palabra. Y hay un elemento que es el arte, que vos naturalmente lo mencionás, pero cuando pensamos en la educación a menudo no pensamos en el arte en primera instancia, ¿no? Pensamos en una serie de cosas entre las cuales está el arte. De hecho, en la currícula escolar primaria, por ejemplo, el arte es una cosa prácticamente patética, por decirlo de algún modo. Son unas 2 horas una vez a la semana donde a los chicos les revolean ahí unas hojas y unos crayones y les pinten. No, básicamente es así en la mayoría de las escuelas. Es decir, cuando uno piensa en la educación, el arte está como relegado y es muy interesante que hay este punto en común entre Sarmiento, Belgrano, Mitre, ¿de quién me estoy olvidando? San Martín, que es una reivindicación de la ciencia, del arte, como pilares de esta construcción de ciudadanía que van a permitir la construcción de un nosotros, de una identidad. Y una cosa más, cuando vos hablabas de la construcción de la deidad, ¿no? Me acordaba del libro, bellísimo libro, pero equivocado, de Carlyle, ¿no? Sobre la veneración de los héroes, de Thomas Carlyle, que planteaba justamente o sea, planteaba lo mismo que vos, pero con el sentido opuesto, con la necesidad de hacerlo. Allí cuando Sarmiento, por ejemplo, cuando le ofrecen que la primera biblioteca popular lleve su nombre, dicen, no chicos, no jodamos, yo ya tengo ya el nombre mío por todos lados, y ahí pongamos el nombre de Franklin, con el que él efectivamente sentía un lazo que iba mucho más allá de lo intelectual, mucho más allá de lo político, era emocional. Como era emocional, en el bello sentido, el vínculo que Sarmiento tenía con la defensa apasionada de las ciencias y las artes. Y creo que este es otro punto en común con Belgrano, que de manera más dulce, por decirlo de algún modo, llevaba a cabo el mismo ideario. Exactamente. Yo creo que Sarmiento no solo plantea las artes, digo, a través de la civilidad como lo estamos viendo, sino también a través de los museos, ¿no? Porque aparte de todo lo que ha hecho, la creación de museos, no con la concepción que podemos darle hoy a un museo, ¿no? Estamos hablando de un museo, digamos, tradicional, que en la teoría museológica lo denominamos como museo positivista, pero para él era un espacio donde se encontraba la palabra y la materialidad y donde era posible generar un conocimiento mucho más cercano, ¿no? Así como plantea el autor Loren Prats, ¿no? Respecto a esta relación y esta vinculación de lo material con lo intelectual, digamos, ¿no? Y en esto las artes son fundamentales, ¿no? En el acercamiento, digo, esto que estás diciendo vos respecto de esto que le tiran las hojas a los chicos,
en la clase de arte. En Es realidad, terrible. perdón, en realidad dije que se las revolean. Perdón, lo siento, para citarte correctamente. Depende también del profesor, debo decir, no le vamos a... No, por supuesto. Hay un viraje actualmente, ¿no? de la importancia para digamos, para el desarrollo del chico, la necesidad de que pueda apreciar, ¿no? Porque creo que también tiene que venir bien esto de Howard Gardner, ¿no? Y las inteligencias múltiples que plantean los años 80 y esta necesidad de que no todo se da a través de la lectura, porque también es importante, por supuesto, y claro que es importante el libro, pero también es importante lo experimental. Por eso el espacio museo es fundamental en esto, por eso la experiencia con las artes, la experiencia real, digo, ¿no? La cercanía con las artes también es importante. Y creo que en algunos casos, y dependiendo del docente, esto se está logrando en algunas aulas, ¿no? No vamos a ser tan malos con todos los docentes. No. Beatriz. Me sumo a lo que estaban diciendo y en realidad es cierto. Hay un viraje hacia lo artístico. Por ahí, bueno, ahora con este tema de la pandemia, por ahí hay cosas que han pasado a otros planos, pero coincido con lo que decís Sebastián y Virginia respecto también a cómo se han abierto por ahí esos espacios que antes eran para determinados sectores o grupos, y hoy vemos tantas maneras y tantas expresiones artísticas en las ciudades. Yo, por ejemplo, aquí en la que estoy, la cantidad de arte urbano que hay a través de los distintos murales, que bueno, acá en la ciudad de Mendoza hace el año pasado o el anteaño, hicimos un concurso de murales sanmartinianos. Y la verdad que un montón de artistas a través de distintos modos de expresarse y de pintar reflejaban su sentir y cómo veían la figura de San Martín en la actualidad, pintando frases y pintando distintos momentos. Y bueno, ahí creo también yo un resurgir desde el sentir de los diferentes artistas respecto a la historia y a los valores que traen a la actualidad. Bueno, acá estoy viendo algunas preguntas, Sebas. Acá pregunta alguien, ¿querés que las lea? Hacé lo que quieras. Ah, bueno, listo. Como bueno, de la leo. costumbre. Mira, Ángel Fernández. Por supuesto. Te pido solo un favor. No leas la parte en la que No, Beatriz dice tiene el micrófono apagado porque tiene una cachorra que ladra sin parar. Esa parte no la leas. esa no. Bueno, listo. Entonces esa no la digo. Bien. Ahí para abajo, sí. Bueno, acá Ángel Fernando Casadei pregunta. Eso podría haber sido mi propia moderadora, vos te das cuenta, ¿no? Estamos aquí. Yo estoy de más, claramente. ¿Qué diría Sarmiento sobre el fenómeno de la corrección política que sufrimos en estos días? Bueno, la corrección... Bueno, lo que pasa es que traspolar, digo, es complicado pensar, ¿no? En esta conformación de... Digo, hoy la historia está formada por relatos de un pasado irrecuperable a través de situaciones conformadas en un presente, en un tiempo y en un espacio determinado, desde el punto de vista kantiano, lo digo. Entonces es complicado traspolar, o por lo menos a mí me cuesta pensar a los próceres en un hoy. Digo, muchos decimos, ¿qué haría Sarmiento si tuviera internet? ¿Qué haría Sarmiento? Sarmiento ha sido realmente muy aguerrido y muy combativo desde el punto de vista político y seguramente se hubiera peleado muchísimo. Pero qué sé yo, dime tú. En tu carácter de moderadora te pido permiso, porque en la pregunta Adelante. no sé no moderadora. no sé quién hizo la pregunta, pero en la pregunta hay implícita una afirmación. Primero porque corrección política está entre comillas, y luego porque dice que sufrimos estos días. Entonces, querría señalar... Sí, decir. Yo no quisiera entrar en polémica, ¿no? Porque no es el espacio ese.
No, yo no quiero hacer polémica, digo, como soy editor, le presto atención a esas cosas. Si ponemos corrección políticas, entre comillas, como yo lo estoy leyendo, y decimos que sufrimos en estos días, es una pregunta con afirmación. Y ahí querría decir algo que me recuerda que cuando mencionaste la reforma universitaria, ¿no? Cuando a Dolores Roca, unos años después de la reforma universitaria, se le hace una entrevista, le preguntan, bueno, sobre la reforma, dice, la reforma universitaria fracasó. Deodoro Roca lo dice, ¿no? Y le preguntan, ¿cuál será el futuro de los ideales de la reforma universitaria? Es un texto escrito, es imposible de decirlo. Y es un texto que abre con un signo de interrogación, hay 3 puntos y cierra con un signo de interrogación. Esta es la respuesta que da Deodoro Roca a una pregunta. Responde con una pregunta que es tan pregunta que ni siquiera puede ser formulada por el lenguaje, solo puede ser leída. Por eso quería hacer esta observación sobre... Brillante, brillante lo suyo. Gracias. Bueno, sí, nada, simplemente esto, ¿no? Sigamos con la Que es pregunta. complicado. Sí, sí, sí. Bueno, Gustavo Scabuso pregunta, ¿no considerás que Belgrano y Sarmiento tuvieron finales similares? Mira, Sarmiento termina muriendo justamente en Paraguay, ¿no? La mitad de la... Pensemos, ¿no? En 1888, ya habían pasado más de 20, casi 20 años de la Guerra del Paraguay, y sin embargo, la mitad de Paraguay estaba muy enojado con él. Teníamos las dos vertientes, ¿no? Gente que realmente lo quería porque había hecho bastante por Paraguay en ese momento de su vida, y por otro lado gente que estaba muy enojado con él por todo de hecho, actualmente, ¿no? Tenemos una disputa, es un tema muy sensible el tema de la Guerra del Paraguay. Entonces, en realidad, supongo que lo preguntarás, Gustavo, desde el punto de vista de que han muerto solos, pobres, ¿no? Sí, en ese sentido sí, pero qué sé yo, ¿no? En realidad no fueron muertes similares. Sarmiento murió lejos de aquí porque tenía un problema de salud, y con media, digo yo, donde estaba, en Paraguay, con media población enojada con él. Bueno, esto fue a lo largo de toda su vida. Creo que en el caso de Belgrano esto no es tan fuerte, ¿no? Sarmiento es una persona que se lo ama y hoy mismo, ¿no? Se lo ama y se lo odia con la misma intensidad. Sin embargo, Belgrano no podemos decirle nada, ¿no? No podemos enojarnos con Belgrano, nadie se enoja con Belgrano, ¿no? Más allá de que Sarmiento haya planteado que es la imagen del prócer cercana a la humanidad, ¿no? Porque esto es lo controversial de Sarmiento, ¿no? Genera una escultura de un prócer cercano a la deidad y sin embargo está diciendo que es el más humano de todos los próceres. Digo, el más blando, ¿no? Porque creo que incluso habla de las formas blandas de Sarmiento que lo acercan a la humanidad. Así que creo que ni su vida ni su muerte se terminan asimilando, ¿no? Pero bueno, depende del punto donde se lo mire. He dicho, punto. 3 puntos suspensivos. Pues, las leo. Aprovecho, perdón, para decirle al moderador que también puede ir subiendo otras preguntas si hubiera más, ¿no es cierto? Pero acá hay un montón. Bueno, Carlos de Marco, excelente propuesta. Pregunta a la concejala de Mendoza. ¿Sabes cuántas personas privadas de su libertad y porcentaje se incluyen en tratamientos psicoterapéuticos y cumplen con iniciativas educativas? En realidad, el tema de los tratamientos psicoterápicos, realmente no tengo el dato. Sí tenemos el dato de la población en contexto de encierro que está en este momento siguiendo alguna carrera universitaria, que es de 280 estudiantes universitarios que hoy por hoy están cursando sus carreras. De hecho, en marzo tuvimos la gran alegría de tener el primer estudiante en contexto de encierro en recibirse de abogado. Es el primer abogado de la Universidad Nacional de Cuyo.
Por otro lado, no recuerdo tampoco bien las estadísticas, pero en la población carcelaria el porcentaje más alto tiene su nivel primario, su nivel educativo primario incompleto, después sigue en menor medida el secundario y luego el universitario, lo cual también es un llamado fuertísimo a la reflexión. Tal vez deberían haber más escuelas y seguramente más educación pública sería el paralelo de menor cantidad de población carcelaria. Cómo impacta la educación en las cabezas, y yo por ahí los escucho a mis alumnos. Yo soy profe de Derecho, pero doy clases también en contexto de encierro. Tengo actualmente, ya la semana que viene, le tomo examen a mis alumnos de tercer año de Ciencias Políticas en contexto de encierro a través de una plataforma de la facultad para que sigan rindiendo sus materias. No hay una sola persona que no nos diga: si yo hubiera podido estudiar, si hubiera podido pensar, estaría en una facultad, hubiera seguido. Y bueno, la posibilidad es que sigan, es que van a salir, que tienen que salir colegas profesionales formados y realmente cambiar esa proporción de la educación respecto a la incidencia de cumplir las penas en un contexto de encierro. Y realmente hay muchos estudiantes por ahí. Nos escuchaba hablar recién también de los medios, no todos los medios, pero muchas veces, si uno ve la réplica y la cantidad de veces que salió esa noticia de ese estudiante que se ha recibido ni más ni menos que abogado de la Universidad Nacional de Cuyo, con todas las desventajas que puede tener el estar en contexto de encierro respecto a la cantidad de bibliografía y a la información que pueden llegar a tener y a las comodidades para estudiar, que por ahí uno en su casa sí tiene, y así todo hoy por hoy es un abogado. Realmente nos tiene que llamar a cambiar la manera de pensar y sobre todo a cómo lo ven los medios. Sale 1000 veces más en estos días los motines que hubo, pero ¿cuántos diarios y cuántos medios replicaron a este estudiante que hoy es abogado? Y cuántas personas hay, mis estudiantes, mis alumnos, que están: profe, en la unidad 3, cuando habla de tal tema, están con la cabeza pensando en derecho administrativo o en cualquier otra materia. Y eso por ahí falta que lo muestren más los medios, sobre todo que la sociedad también conozca más este tipo de iniciativas y conozca más también que hay muchas personas con muchas ganas de progresar, salir adelante y devolver a la sociedad en bien público. Así que esa es Sarmiento diría, en este caso, todos los problemas son problemas de educación, ¿no? exacto. Así es. Coincido Puedo 100%. decir una cosa sarmentina, va, no decir contar, que no sé si no la conté hoy a la mañana, pues tengo muy mala memoria, tengo muy mala memoria. Creo que la No tenemos conté. mala memoria, mentira. No, Te estás acordando del episodio de febrero, por ejemplo, que lo podrías haber olvidado. es de largo plazo y fue Ah, traumático. Pero bueno, no sé. No sé si lo dije hoy a la mañana, pero vale la pena recordarlo porque en todo caso no estoy repitiendo la historia de Gould porque ya la dije hasta el cansancio, así que el que la quiere oír va ahí a Cultura y la oye, que es interesantísima, entre paréntesis. Me contengo. Pero con respecto a lo que decía Beatriz, quiero contar una cosa que ocurrió en la radio. No sé si no fue justo en la emisión que se compartió con vos, Virginia, sino en la anterior, en la que un hermano nuestro de La Plata, investigador del CONICET, tomó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para potabilizar el agua, ¿no? Y se puso a estudiarlo. Y resulta que era una cuestión muy cara, realmente muy cara. Entonces, con un conjunto de investigadores y investigadoras, buscaron la forma de lograr hacer ese filtro, ¿cómo decirlo? Con las cosas que uno puede conseguir en la ferretería, ¿no? Lo atamos con el hambre, por decirlo, pero que funcione exactamente igual y cuyos resultados sean igualmente válidos. Y lo lograron. Y cuando lo logran, van a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, pero no les llevan los filtros. Les dan 2 clases a los chicos. En la primera clase les cuentan, ustedes van a hacer los filtros con los que van a potabilizar el agua de sus escuelas. Entre paréntesis, escuelas que se parecen a esa nada
que decías, Virginia, de la que ha hablado Sarmiento, ¿no? Donde no había ni siquiera agua potable. Claro, los chicos cuando te aparece un investigador del CONICET y dices, mira, flaco, mañana vos vas a hacer un filtro, ya estamos hablando de estudiantes secundarios, ¿no? Mañana vos vas a hacer el filtro de agua para potabilizar el agua que se toma en tu escuela, abrieron los ojos así, digamos. Y al segundo día aprendieron a hacerlo, porque era relativamente fácil y porque fue bien explicado. Lograron hacerlo y son muchas hoy las escuelas, y está frenado ahora solamente por el tema de la cuarentena, que tienen agua potable con un filtro hecho por los alumnos. Y no solo eso, sino que además los alumnos se están convirtiendo en vectores de conocimientos porque ellos mismos están enseñando a otros, compañeros y no solo, a vecinos. Entonces hay enteros barrios carenciados a donde no hay agua potable que están teniendo filtros perfectamente acordes a las normativas gracias a una transmisión de conocimiento que parte en este caso, cuyo vector es estudiantes secundarios. Y aquí está todo mezclado, que es el valor de la educación, el entusiasmo por el conocimiento, la incitación a participar y hacerse cargo de los destinos de la comunidad, todo junto. Se toca un poco con lo que decías, Beatriz, de la situación carcelaria. Me parece lindo contar esta anécdota porque cuando a mí me dijeron, mira, les digo la verdad, estábamos organizando el tema de la radio y me dicen, vamos a hablar de filtros de agua. Yo dije, uy, qué embole, no sé qué cosa puede ser más aburrida. Ahora, cuando empezó a contar la historia, además que la contó tan bien, es algo fascinante. Y me parece que eso responde un poco a alguna de las preguntas que veo ahí al costado, ¿no? ¿Cómo lo pensaban en cuanto a los chicos? Claro, lo que pensaban es eso, ¿no? Pensaban, después la leemos en todo caso, pero, o pensamos, podemos decir, que si vamos allí, ¿no? A los chicos cuando se están formando y le damos los instrumentos de autonomía de pensamiento y le damos las herramientas para discernir, para elegir, para sentir, para apreciar el arte, sumo, porque concuerdo con que hay un viraje, pero mi opinión es que es un poco más lento de lo que debería ser. Pero cuando le damos todas esas herramientas, estamos creando hombres y mujeres que en el futuro van a ser mejores ciudadanos y probablemente vamos a tener las cárceles mucho menos pobladas. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, absolutamente. Bueno, sigo leyendo las preguntas, que hay unas cuantas, ¿eh? Marco, para el panel. ¿Cómo se repiensan desde el paralelo Belgrano, San Martín y Sarmiento las ideas revolucionarias e independentistas en una nueva independencia de las nuevas metrópolis mundiales? Compleja la pregunta. Muy bien. Yo creo que tiene que empezar la concejala, porque presidenta del Consejo Deliberante, licenciada en Ciencias Políticas, me parece que te damos un minuto para que la releas. La releí mientras la estaba leyendo Virginia. Bien. En realidad, ¿qué te puedo decir? Estamos en el contexto en el que estamos ahora de pandemia. Creo que se puede ver y notar la sabiduría de los pueblos, más allá también de la de los gobernantes, independientemente de cualquier partido que sean, porque esto supera, creo que una noción partidaria. Creo que también la sensatez las prioridades que cada gobierno a nivel mundial ha mandado, ha tomado, han marcado también los resultados que están presentes. Yo por lo menos por ahí lo puedo hablar desde la provincia en la que estoy, como la gente ha vivido y ha priorizado por ahí la vida y la salud por sobre la economía, y creo que la Argentina es un pueblo consciente de que hemos tenido muchas crisis de distinto tipo y de todas hemos salido, pero hay un común acuerdo del cuidarnos y del cuidar la salud y del cuidar la vida, que por ahí uno, a través de lo que dicen los medios, que por ahí seguramente todos están también con sus connotaciones y sus miradas políticas, hemos realmente podido como sociedad
responder de una manera diferente y priorizando lo más valioso que creo yo que tenemos, que es la vida. Por ahí un poco acotado, para no entrar en detalles por ahí más profundos de las ideas revolucionarias, ni traspolarlas, como por ahí decía Virginia, no hacerle decir a revoluciones o a nuestras distintas personalidades del pasado cosas que por ahí no dijeron. En el caso del paralelismo, yo creo que Sarmiento, dicho por él mismo, ¿no? Él es el hijo de la revolución, ¿no? Entonces él ya tiene un escenario, digamos, donde San Martín y Belgrano han sembrado, ¿no? Entonces le queda a él y a su generación construir sobre esas bases. Entonces, en realidad, yo me voy a basar más que nada en esta idea desde el siglo XIX, ¿no? Traerlo aquí, Sarmiento, Belgrano y San Martín con sus particularidades, ¿no? Porque, digo, San Martín era un militar conformado de carrera, Belgrano con su humildad y su abnegación hacia el trabajo, y Sarmiento con las contradicciones de un hombre que está queriendo conformar un espacio moderno, tratando de dejar atrás, digamos, esta, digamos, nada de la que él habla, esta barbarie de la que, por supuesto, él se avergüenza, ¿no? Y que está muy lejano de esta idea europea que tiene realmente de lo que es la modernidad. Más que europea, podemos decir Estados Unidos, ¿no? Porque su modelo no era Europa, sino Estados Unidos, porque justamente esto lo deja muy claro en su libro Viajes, que escribe, ¿no? que realiza entre el 42 y el 45, cuando, si bien sus modelos eran los modelos europeos, cuando realmente va a Europa se da cuenta de que la pobreza en la que estaba sumergida el ejido de Francia, por ejemplo, era tremenda. Sin embargo, esto no sucede en Estados Unidos y a partir de ahí va a cambiar su norte, ¿no? En realidad son luchas distintas, creo yo, ¿no? En momentos distintos, ¿no? San Martín y Belgrano tienen una lucha y Sarmiento tiene otra, ¿no? Sin embargo, hay algo en la pregunta de Marco que me parece que podría ser un hilo conductor, que es al final, ¿no? Cuando dice las nuevas metrópolis mundiales, si leo bien, ¿no? Está diciendo allí. Y creo yo que eso es algo sobre lo que sí podemos poner el acento, porque la idea del cosmopolitismo, ¿no? Que hoy, por ejemplo, está siendo puesta a prueba de fuego por ciertos extremismos, ¿verdad? A causa del COVID-19, a causa de la inmigración masiva en Europa, la inmigración nordafricana, el muro de Donald Trump con México, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en el caso de la pandemia, que es algo que nos afecta globalmente y por primera vez en tiempo real, las metrópolis ya son metrópolis mundiales. Es decir, la noción de cosmopolitismo que creo yo tenían en común, o aproximadamente en común, Sarmiento, Belgrano, San Martín, San Martín. San Martín, es como que hoy, vos en un momento dijiste, es como si fueran colegas nuestros hablando es como que hoy estarían tratando de pensar esta misma cosa, ¿no? Porque lo que tenemos que pensar es generar una identidad o tener una identidad que sea un nosotros, sin que eso implique una contraposición beligerante u hostil con un otro, ¿no? Y lo cual constituye una mancomunidad. Pero en eso disiento un poco, porque sin embargo esto sucede, ¿no? Tiene que haber una confrontación, digo, no necesariamente tiene que ser bélica, ¿no? Una confrontación para poder, ¿no? Diferenciarse de la otredad, eso es necesario. Y creo que el cosmopolitismo, bueno, dependiendo de dónde se lo mire, ¿no? Porque esto que planteaba hoy de Noé Gittrick, nosotros establecemos el nosotros a partir de la diferencia con Europa y a partir de la conformación de este ente nacional europeo, que no es europeo. Entonces, ¿a qué nos referimos?
Perdón. Yo estaba pensando en otros dos libros. Estaba pensando en Negri, en Imperio, ¿no? O sea, el libro de donde no hay un centro, digamos, donde tenemos una posmodernidad, así ya seguimos desintiendo si querés. Bueno, vamos con la modernidad líquida entonces en ese No, no, punto. no, 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 no tanto, no tanto, no tanto. Pero lo que quiero decir es, Hablemos de yo Bauman, hablemos de Bauman. no, no, no. Coincido en que se hace un nosotros siempre diferenciándose coincido. Pero quiero decir, el cosmopolitismo, que digo entre paréntesis, es un anhelo de la masonería, es la posibilidad de un diálogo intercultural en el cual, en el respeto de las diferencias y de las especificidades, podamos compartir lo que es común. Por ejemplo, en este caso, el cuidado de la salud a nivel mundial. Allí donde tenemos un grupo considerable de salvajes. Tenemos los terraplanistas, los antivacunas, los evangelistas brasileños que se amuchan en un galpón bueno, desparraman virus por todas partes. En fin, quiero decir, vale la pena, me parece, reivindicar una noción de cosmopolitismo que no sea la supresión de la identidad local, provincial, nacional. Es decir, incluso Belgrano mismo pensaba en una comunidad mucho más extensa de lo que era la Argentina, era una de sus ideas. A esto me quería referir, ¿no es cierto? Perfecto. Igualmente, esto del cosmopolitismo lo podemos discutir porque hay varios autores que están enfrentados sobre el tema, ¿eh? Por supuesto. Nos peleamos, no hay problema. Yo Pero con acá todo tengo los gusto. guantes al costado. La próxima hacemos te vamos a invitar, las vamos a invitar a las dos para charlar sobre el cosmopolitismo. Claro, con todo gusto. Buenísimo. Bueno, voy Nos con otra. queda- Nada, ¿Cómo? 2 minutos. ¿Qué? Tenemos que cortar así finalmente a las 21, No, 21, ¿no? no, podemos hacer una más y ya sí después tenemos que ir Una que cerrando. sepamos todo. Perdón, sí, sí, se van a hacer todos. Yo primero quiero decir algo, el agradecimiento y después el agradecimiento a las logias de Rosario que están sosteniendo este evento, en este caso a Juan Manuel, que me dicen aquí que está pagado porque había problemas de conexión. De hecho, lo oíamos nosotros también, que se entrecortaba, pero sé que está ahí oyendo, así que un agradecimiento a Juan Manuel, que, bueno, lo reemplazamos como moderador por este problema técnico, pero en general a todas las logias de Rosario porque tomaron la iniciativa y están sosteniendo este trabajo, que es bellísimo y que tiene que ver con este diálogo intercultural y con el cosmopolitismo. Sí, iba a decir exactamente lo mismo. De hecho, vi las ponencias durante toda la semana. Excelente el trabajo que han hecho, la verdad. Me saco el sombrero porque han hecho una red de trabajo increíble. Esto del federalismo, ¿no? El cosmopolitismo, eh, que han logrado es increíble. La verdad que los felicito. Un trabajo, y además en este contexto, ¿no? Sin poder ver caras, ¿no es cierto?, a través de un teléfono que te voy a decir, taladrás el cerebro de la gente, el telefonito. Pero está muy bien, mira lo que lograste. Bueno, ¿leo una última? La última y después tienen la Y nos palabra vamos. para... Sí, cómo no. Bien, Ezequiel Mariano. Cuando pensaban la educación, ¿lo hacían como lo conocemos hoy? Espérame que me quedé sin lugar, ¿no? ¿Qué aplica qué aplica, cómo? Que lo conocemos hoy, ¿qué aplica a los más chicos principalmente? No. No termino de entender la pregunta. Está preguntando si aplicaba fundamentalmente a los chicos más pequeños, creo yo. Yo entiendo que es eso el sentido de la pregunta. Bueno, en el caso de Belgrano, de Sarmiento sí, justamente el método de lectura gradual, ¿no? Y un montón de artilugios que pone Sarmiento al servicio de la educación, tomándose él como base, ¿no? Esta manera de educar a través de estas reglas mnemotécnicas para facilitar el aprendizaje y demás, está hablando de niños, específicamente de niños que necesitan ser educados. Y igual pensemos que hay un nivel de educación muy bajo, ¿no? de analfabetismo altísimo, y eso lo demuestra el censo nacional que justamente hace Sarmiento en el 69,
de hecho tuvimos el sesquicentenario el año pasado, y que él lo cambia completamente. Si bien podemos pensar en niños en este caso, también él está pensando en adultos, ¿no? Personas que un niño es mucho más fácil de incorporar el conocimiento que un adulto, ¿no? Porque tiene una ductibilidad que no tiene el adulto, entonces es mucho más difícil. Por eso digo, el método de lectura gradual que utiliza él, si bien yo creo que está enfocado a la niñez, abarca todo este grupo de gente adulta que no es letrada y que el proceso de aprendizaje, en el cual yo no soy pedagoga, ¿no? Pero el proceso de aprendizaje es mucho más lento. Digo, una persona que no ha estudiado la secundaria y que retoma la secundaria después de los 30 años, le va a costar muchísimo más porque este ejercicio, ¿no? Esta ejercitación mental se vio postergada, digamos, ¿no? Beatriz. Yo estaba escuchando lo que decía Virginia respecto a la pregunta que nos hacía Ezequiel. Creo que todo también va acorde a cómo era la época. Hoy creo que dentro de los desafíos que ha planteado el contexto actual está cómo educar a los chicos y cómo seguir y sostener un sistema educativo a través de la virtualidad. Por otro lado, también por ahí, bueno, en la facultad hice el profesorado universitario y veíamos también en las nuevas técnicas y esta manera también que ha evolucionado hacia la construcción o la co-creación del conocimiento en conjunto con los estudiantes. Por ahí no creo que en un nivel primario donde se está como armando el esqueleto conceptual de los niños, pero sí en los niveles más avanzados, como sobre esos esqueletos se va construyendo el conocimiento en conjunto con ellos. Entonces, no sé, en realidad la pregunta, si es como lo conocemos hoy, tal vez depende también del nivel y la realidad histórica que marcaba Virginia con un alto porcentaje de analfabetismo, y la realidad que tenemos hoy y también los medios tecnológicos y la propia evolución de los chicos y de las maneras de pensar. Creo que hay un montón de nuevas herramientas que facilitan la educación y la vuelven también menos homogénea, teniendo en cuenta las particularidades, como decías, de lo que puede ser un chico que ha tenido una trayectoria educativa continua y alguien que ha tenido que por diversos motivos dejarla y retomarla tal vez a través de un CENS o un CEPCAP en años posteriores. Bien. Sí, sí, coincido. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí les doy la palabra para que digan sus palabras finales y después doy el cierre porque tengo que hacer el anuncio de lo que sigue, así que como quieran empezar. Virginia, si querés. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me he sentido muy a gusto, Beatriz y Seba, por que ustedes hayan compartido conmigo esta disertación. La verdad que me alegro mucho de haberte conocido, Beatriz, así que después, Seba, te pido el contacto porque me interesa seguir trabajando con ella. Creo que estas redes que establece justamente la masonería permiten esta posibilidad de seguir creciendo, ¿no? De seguir generando vínculos, trabajos, ideas, ¿no? Así que les agradezco enormemente que tengan esta visión, ¿no? Porque uno puede pensar, y esto lo digo ahora que me estoy acercando a ustedes, ¿no? Pero uno desde fuera de la masonería siempre piensa en esta logia críptica, donde no se entiende nada, para qué están juntándose estos hombres. Y sin embargo, el poder altruista, ¿no? Que tiene este grupo de personas realmente es increíble, y esto lo estoy descubriendo día a día con ustedes. Son personas con unos principios y unos valores increíbles, y eso creo que es lo más importante de resaltar, ¿no? Así que les agradezco que me hayan permitido interactuar con ustedes
desde todos los lados donde lo hemos hecho, desde el museo, desde aquí, desde mi casa. La verdad que les agradezco a todos y especialmente a vos y a Mariano, con quienes hablo todo el tiempo, ¿no? Que me siento muy cómoda con ustedes realmente. Gracias, gracias, muchas gracias. Beatriz. Yo me sumo a las palabras de Virginia también, el agradecimiento enorme por la invitación, por conocerlos, realmente es sumamente grato también intercambiar después contactos con Virginia para poder seguir trabajando y compartiendo ideas. La verdad, Seba, que hoy cuando me llamaste por teléfono y después que a la tarde estuvimos mandándonos algunos WhatsApp, en un momento me daba la sensación de que estaba whatsappeando con un amigo de hace muchos años y no te conocía ni siquiera la cara. Y realmente lo que dije en serio de la calidez, habla la institución a la cual pertenecen, a la masonería. Creo que cada persona que pertenece, la institución habla a través de ustedes en realmente lo que practican y cómo lo practican y cómo hacen sentir a las personas a las que convocan, en este caso, a esta actividad. Y realmente creo que es las cosas que en este momento salvan al mundo, es justamente el altruismo, la solidaridad, la fraternidad, esto que decían de si los hombres están o no los hombres al lado de los hombres y nunca enfrentados. Realmente todos esos principios que son los principios de las grandes personas que conformaron la identidad nacional. No por algo todos en común tenían este común denominador de pertenecer a logias masónicas. Belgrano, Sarmiento, San Martín. Bueno, yo soy una gran seguidora y admiradora de Leandro Alem, que fue también un gran maestre masón, y tengo, bueno, siempre su retrato y el legado de él también lo he estudiado mucho. Así que realmente gratitud, estar a disposición para cuando necesiten o para cuando decidan venir a Mendoza, saber que aquí los esperamos y los vamos a invitar también a recorrer y a compartir aquí en Mendoza. Así que sumamente agradecida, agradecida también Virginia, porque realmente he aprendido muchísimo, he cerrado un día teniendo mucho más conocimiento que el que tenía antes del que lo empecé, así que te lo agradezco. Bueno, gracias Virginia, gracias Beatriz. Son muy lindas las cosas que han dicho al final, se las agradezco de corazón, no personalmente, sino en nombre de la Gran Logia de Argentina. Quiero decir que, por supuesto, aceptamos la invitación de la presidenta del Consejo Deliberante para ir a Mendoza a visitar la Pinacoteca, a probar los vinos, y que naturalmente vamos a hacer el contacto con todo gusto entre el Museo Histórico Sarmiento y el Consejo Deliberante de la ciudad de Mendoza. Para nosotros ha sido un gusto tenerlas aquí, un privilegio escucharte, Virginia, fue interesantísimo. Es muy lindo también que podamos disentir de esta manera, por ejemplo, en torno al cosmopolitismo. Tal vez las invitaremos para charlar sobre esto y sobre otras cosas más. Agradecer muy especialmente a las logias de Rosario, que de verdad, como vos dijiste, Virginia, han hecho un trabajo formidable para sostener esto, y esto es un trabajo de red que aspiramos siempre, así lo planteamos cuando nos pensamos, a que no sea una cuestión de masones entre masones, sino que esto traspase a la sociedad, ¿no? Que esta forma de pensar, de construir el conocimiento colectivo, sea eso, sea colectivo y sea en red, y sea altruista y sea fraterno. Y agradecer naturalmente también al público que nos está oyendo, invitarlos a seguir escuchando las conferencias. Creo que quedan unas 18 conferencias hasta el 27 de este mes. Recordarles que encuentran el cronograma completo en el sitio web de la Subsecretaría de Cultura, que es www.culturamasonería.org, es decir, cultura, masonería, todo junto, .org, imposible de fallar. Ahí van a tener todo el cronograma. Todas las conferencias van a funcionar como esta, una transmisión gratuita, abierta a todo público por YouTube. Entonces, creo que agradecí a todo el mundo
y quiero quedarme con una palabra que fue pronunciada por nuestra disertante, que es la palabra reflejo, que ella lo usó entre esas palabras clave. Ojalá esto pueda ser el reflejo de la forma de repensarnos en torno a aquellos hombres que no queremos pensar como fetiches del pasado, sino que queremos pensar como colegas, como dijo Virginia, como si fueran colegas que están aquí al lado nuestro, incitándonos a poner en práctica no lo que aquellos hicieron, sino el espíritu con el que ellos hicieron lo que hicieron. Si logramos un poco de eso, lograríamos una sociedad mucho más bella, mucho más fraterna y mucho más amable. Un agradecimiento enorme, Beatriz, Virginia, y a todos ustedes por esta participación y muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.